Bueno, hermanos, hermanas, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 34, para hacer la lectura de la palabra del Señor. Este es el texto general que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Dice así la palabra del Señor. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oíd. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, cuando un hombre eche semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero echa la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Oremos una vez más. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, que es un regalo para nosotros, tu pueblo y tu iglesia. Enséñanos a obedecerte y a tener temor tuyo en nuestro corazón debido a tu palabra. Tu palabra es cimentada en nuestro corazón, que a través de ella seamos llenos de ti. Enséñanos a obedecerte, a servirte, a serte fiel, buen Padre. Enséñanos a tomar en alta estima tus palabras y que tus parábolas sean de consuelo y de ánimo para nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, porque tú eres fiel y nosotros infieles. Necesitamos de ti, Padre, para que sea tu nombre glorificado y para que seas exaltado en gran manera. Gracias, Señor, te damos y a ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén. Bien, como ya hemos venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio, Marcos nos enseña en este Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos nos quiere mostrar cómo es Jesús, qué clase de persona es. Él quiere mostrar a un Jesús en acción. Quiere mostrar que es ese rey prometido, pero que no es un rey que viene a sentarse en una silla y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, sino que es un rey que actúa, un rey que está en medio de su pueblo y que vino a servir a sus semejantes. Ese es el rey que Marcos nos quiere mostrar. Por eso nosotros a lo largo de todo lo que hemos visto en Marcos, hemos visto cómo muestran a Jesús su autoridad sobre los demonios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para llamar a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Vemos que todas estas cosas que él hacía, que eran señales para que la gente creyera en él. Ese no era el propósito de su evangelio, porque si hubiese sido así, hubiese sanado a todo el mundo. Pero él no sanó a todos. Es más, cuando él iba a una parte donde la gente no quería creer en su mensaje, dice que él no sanaba a todo el mundo, como cuando fue a su tierra natal. Dice que ahí sanó a pocos porque la gente tenía muy poca fe. No fe para creer en que él pudiera sanarlo, sino fe para creer en su mensaje. El mensaje que él estaba diciendo, el mensaje del evangelio. Entonces, como todo esto eran solamente señales, él predicaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio del arrepentimiento. Y sus enemigos, viendo que él actuaba de esta manera, ¿qué hacían? Decían, no, este hombre hace estas cosas por el poder del diablo, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. O sea que ellos le atribuyeron al diablo lo que es la obra del Espíritu Santo. Y eso es un pecado muy grave, tan grave que vemos que aún Jesús, el Rey, deja de hablarle claramente el Evangelio a partir de ese momento. Después que ellos vienen cometen ese pecado tan grave contra él, de blasfemar contra el Espíritu Santo, el Señor deja de hablarles claramente, y a partir de ahora hablan parábolas, de manera que solamente aquellos que estén dispuestos a escudriñar sus palabras podrían entender qué es lo que significaba, mientras que para los otros no. Así les estaba cerrando el reino, porque así ellos no creían y no se arrepentirían, los enemigos del Señor, mientras que sus discípulos querían indagar más acerca de sus parábolas y con esta les ayudarían a comprender cosas que escapaban a su comprensión. Entonces en esto el rey habló acerca de una parábola, la parábola del sembrador, que es la base de todas las parábolas que hemos estado viendo.
la parábola del sembrador, la cual nos hablaba acerca de los diferentes tipos de terreno, o con qué tipo de personas nos podemos encontrar nosotros al evangelizar. Personas en las cuales no se produce fe, en las que se produce una fe superficial, en las que se produce una fe enraizada con el mundo y en las que se produce una fe verdadera. Son los 4 tipos de personas con las cuales podemos encontrarnos a la hora de predicar el evangelio. Una que no tiene fe, una que tiene una fe por encimita, una que tiene una fe enredada con el pecado, en el mundo, y otra que tiene una fe verdadera. Para que nosotros los creyentes puedan, en este contexto específico, para que los discípulos del Rey puedan diferenciar quién es un verdadero creyente y quién no, el Rey empieza a decir una serie de características que tienen los que son oyentes fructíferos, es decir, los que tienen fe verdadera, los que son ciudadanos del reino. Hasta el momento Él nos ha dicho 3 parábolas, en las cuales hemos visto 3 características de los ciudadanos del reino. La primera característica es que los que son ciudadanos del reino, los que tienen una fe verdadera, obedecen la voz del rey, obedecen lo que el rey les manda. El rey les manda ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, y eso hacen. Eso es una característica. El que no es de Dios no tiene ese deseo, de hecho es apático a evangelizar. Cuando dicen, no, que compartir, eso como que no le nace, y de verdad no le nace, porque no tiene una fe verdadera, porque el Señor coloca tanto el querer como el hacer. Eso ya es una mala señal. Esa es una característica nata de que es verdadero creyente. Otra característica, ¿cuál es? Que obedece la voz del rey, no de las personas. Él no dice, no, lo que pasa es que mi pastor dice esto, o fulanito de tal dice esto, o el otro dice que haga esto. No, yo no me motilo en esta peluquería porque a mí la pastora me dijo que aquí no me puedo motilar. Y así determinan su vida por las palabras de seres humanos, más no por la palabra de Dios. Esa es su prioridad. Entonces dicen, no, yo obedezco el mandato del rey, pero en realidad no obedecen el mandato del rey, obedecen el mandato del pastor. Entonces vemos que esa es una característica de un verdadero creyente, un genuino creyente. Él reconoce la voz del rey y dice, esta es la palabra de Dios, la otra no, y esa es la que va a obedecer. Otra característica que vimos es que los que son ciudadanos del reino dependen del rey, de su reino, dependen del rey. Es decir, ellos esperan tranquilamente a que el rey haga la obra. Ellos esperan, ellos no tratan de hacer las cosas en sus propias fuerzas, porque saben que si tratan de hacer las cosas en sus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Fracasarán inevitablemente. En el contexto específico, todas estas parábolas tienen que ver con la evangelización, pero vemos que se aplican a todos los aspectos de la vida del creyente. Obedecer al evangelizar, obedecer en cualquier aspecto, obedecer la voz del rey al evangelizar con el verdadero evangelio. Al igual obedece la voz del rey sobre todos los demás aspectos de tu vida. Depende del rey a la hora de evangelizar, no de mí mismo, de lo que yo sé, de mis capacidades, de que yo soy bueno para hablar, de que yo soy convincente. Dependo del rey. Eso también aplica a todos los demás aspectos de mi vida. Ahora aquí viene la 4ª parábola y la última que aparece en Marcos de esta serie, y que dice la última característica. Esta la encontramos en los versículos finales. Esta la encontramos en los versículos finales, cuando dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parábola? El Señor está haciendo una comparación, está diciendo, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. No es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Dice aquí, el grano de mostaza. Ese grano de mostaza, técnicamente, en realidad no es la semilla más pequeña de todas. De hecho, hay semillas como por ejemplo las semillas de las orquídeas, son más pequeñas. Pero para el contexto, porque es que ese es el asunto,
Para los oyentes originales, para los judíos del siglo I, de todas las semillas que ellos sembraban que producían un alimento, era la que se encontraba en ese campo. ¿Cuál era? La semilla del grano de mostaza. De todas ellas era la más pequeña de todas las semillas. Una semilla pequeñita e insignificante. Tan insignificante que podías perderla muy fácilmente. Pero ¿qué pasaba con esa semilla? La sembraba, y a pesar de que era la más pequeña de todas las semillas, ¿qué pasaba con ella? Crecía y se hace la mayor de todas las hortalizas. Es decir, se hace la más grande de todas las plantas. No hay otra como ella en cuanto a su tamaño. Es la más grande de todas las hortalizas, aunque viene de una semillita tan pequeñita y tan insignificante. Esa es la parábola. Y dice, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces vemos que él, con esa parábola, nos da 3 puntos. Primero, que es que la semilla es la más pequeña. Luego que crece hasta ser la más grande. Y luego que es tan grande que aún las aves del cielo pueden venir a morar bajo su sombra. ¿A qué está comparando el rey esta parábola? Está comparándola al reino de Dios. Le está diciendo, los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, ¿cómo es en un principio? Pequeña. La verdadera iglesia no es una iglesia de 10.000 personas. No, es la más pequeña de todas las iglesias. Dice que es como el grano de mostaza. Lo más pequeño que tú puedas imaginarte, eso es. Eso era. ¿Qué era el reino de Dios? ¿Cómo eran ellos? ¿Quiénes eran los más pequeños? El rey no nació en un palacio real, y tampoco tuvo todas las comodidades que tenían los reyes de ese tiempo. Nació en un pesebre y tuvo que crecer su vida como una persona normal, común y corriente. Sufrieron todo tipo de carencias y necesidades, igual que todos los demás. Era una persona común, una persona que a los ojos del mundo era pequeña. Los discípulos del rey, ¿cómo eran? Ninguno de ellos era una persona importante ni de gran renombre. El único de ellos era, el único que vemos que era de los apóstoles que era de gran renombre era Pablo. Él no era apóstol cuando eso, él no era discípulo cuando eso. Los demás eran personas insignificantes en lo que a los asuntos de Dios se refiere. Personas que no sabían ni siquiera leer ni escribir. Y apenas si podían algunos llevar las cuentas y hacer ese tipo de cosas. Porque no eran personas que sobresalieran sobre las demás en lo que a Dios se refiere. Eran personas insignificantes. Así empieza la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto de esta forma? Porque así su nombre es grandemente glorificado. Obviamente, obviamente, como hemos dicho siempre, ¿quién será más poderoso? ¿El que mata al otro con una pistola? ¿O el que vence a 2.000 soldados con la quija de un burro? Obviamente, el más poderoso es el que utilizando el arma más débil obtiene un mejor resultado. Por eso dice que utiliza a personas pequeñas, personas insignificantes, personas que a veces no saben ni hablar. Moisés no sabía hablar. Por eso digo que el hermano de Aarón tenía que hablar en su lugar porque él era muy malo para hablar. Era persona insignificante. Siempre encontramos ese contexto, porque así el nombre de Dios es mayormente glorificado. Por eso la iglesia de Dios es así. De lo más insignificante, de lo más vil y despreciable escogió Dios. A eso hace alusión el reino de Dios. Por eso un verdadero creyente se mira de esa forma. No se mira como alguien exaltado, como el ungido o el hijo del rey. Por el contrario, se mira como una persona simple, como un siervo inútil. Porque sabe que en realidad por sí mismo no es nada, él depende del rey. Así es la iglesia del Señor. Empezó siendo un pequeño grupo de personas, el Señor Jesús y sus discípulos. Así empezó la iglesia, fue creciendo. Después vemos que cuando el Señor ascendió y el Espíritu Santo vino en Pentecostés, como 5.000 personas se convirtieron. Y luego muchas más personas se convirtieron, a tal punto que hoy en día en todas partes se habla del nombre del Señor. Entonces vemos que a eso es a lo que se refiere cuando dice que crece y crece y crece hasta ser la más grande de todas las hortalizas que hay en el huerto. El nombre de un líder de una religión que se conozca en todo el mundo, ¿cuál será? Jesús. Hay muchas otras que son muy grandes, que Mahoma, que Buda, que Alá, pero todas estas cosas, todas estas religiones no se comparan a aquellas que tienen al Señor como centro. Porque aún las falsas religiones cristianas, por así decirlo, que dominan el mundo,
que son las más grandes entre todas, a pesar de todo lo equivocado que puedan estar, vienen de la verdadera iglesia. En un principio vienen del verdadero pueblo, sino que se han ido desviando cada uno por su camino y han inventado su propia interpretación de la Biblia, no queriendo sujetarse. Es decir, todas estas religiones que derivan del cristianismo vienen de falsos creyentes, de personas con fe superficial o fe mundana, no de fe verdadera. La fe verdadera siempre se ha mantenido como un pequeño remanente que el Señor ha tenido, pero que su evangelio, su mensaje ha sido proclamado en todos los lugares del mundo, se ha ido expandiendo hasta lo último de la tierra, llegando a ser más grande que cualquier otro, Y también vemos que se nos dice que echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nosotros vemos entonces cómo aún las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El hecho de que diga que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, es como decir, no solamente es aquí, sino que aún vendrán personas, cuando hablan de aves del cielo se refiere a algo ajeno a este jardín, vendrán y también disfrutarán de los beneficios de esta gran hortaliza, que aquí ha crecido. Eso nos da a entender de que el Evangelio, el reino de Dios no estaba limitado solamente al pueblo de Israel, no iba a ser solamente la más poderosa de las naciones, no iba a ser más poderosa, la secta más poderosa de los israelitas, sino que iba a ser la religión predominante, y que aún estaría conformada por personas de todas partes del mundo, de diferentes idiomas, diferentes razas, aún personas que provenían de culturas diferentes. Todos serían llamados. A eso es a lo que se refiere. De hecho, eso hace un paralelismo con la estatua de Nabucodonosor que dice que tenía todo tipo de aves, también que venían de todas partes. Se alusión a que las naciones vendrían a congregarse delante del Señor. Es decir, que la planta, el Evangelio sería una semilla que crecería, el reino de Dios, que se expandiría hasta lo último de la tierra. Y todo el mundo sabría lo que es el Evangelio, sabría lo que es el Evangelio, porque el nombre de Cristo sería predicado hasta lo último de la tierra. Y mirando esto, nos dice, bien, ¿y cuál es la característica que tienen los ciudadanos del reino en esta parábola? ¿Cuál será esa característica? La característica es que los ciudadanos del reino confían en las palabras de su rey, porque ellos confían. ¿Qué dijo el rey? Que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Es decir, que la iglesia, aunque hubieran muchas personas que quisieran acabarla, no podrían. Y nosotros como creyentes podemos ir tranquilos sabiendo que la obra es de Dios, confiando en Él, porque Él es fiel. Él fue fiel antes y lo será más adelante. Dios es fiel y su fidelidad es incomparable con nada que nosotros podamos imaginar. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en Él. Los que son ciudadanos del reino confían de manera innata en el reino. Como un niño pequeño cuando le dicen que el alumno no se cae porque está pegada allí con cordón en el cielo, y se lo cree. Así, los que son ciudadanos del reino creen lo que el rey dice, creen lo que dice su palabra y confían que así es. De manera que si el rey dice que a los que aman a Dios todas las cosas les acontecen para bien, ellos confían que así es. Esa es una característica. Pero de los ciudadanos del reino creen en su Dios. Y de hecho esa es una forma con la cual nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos nuestra confianza. En el contexto directo de la parábola, esto se refiere a que nosotros confiamos en Dios a la hora de evangelizar. Sabemos que la obra es de Dios, que nosotros solamente somos unas personas invitadas a aportar nuestro granito de arena, por así decirlo. Es como si se estuviera construyendo un gran edificio y ya el que mandó a construir el edificio contrató a los trabajadores, compró todos los materiales, los bloques, el cemento y todas las vigas y todo lo que se necesite. Y a uno le dijeran, no, mira, para que vayas a colocar un bloquecito acá, el bloque que tienes que comprar, no, te lo van a dar. El cemento y la mezcla, todo eso te lo van a dar. Tú nada más vas a colocar tu pequeño bloquecito y lo vas a colocar. Ya. Eso es lo que vas a hacer. Vas a hacer una parte. Eso que es para ti es un privilegio. Porque ni pagarte el bloque ni tampoco te toca matarte trabajando para construir todo el edificio. Solamente vas a hacer una pequeña parte, porque el edificio se va construyendo a lo largo de la historia. Cada quien. De manera que cuando el edificio esté construido y todo vea, wow, qué espectacular se ve ese edificio, tú podrás decir, este bloque lo puse yo. Este bloque lo puse yo.
¿Podré jactarme de eso? No, porque a mí me mandaron a hacerlo. Pero yo sé que yo contribuí en algo, que ese bloque, que esa baldosa, que eso que se hizo, aunque es algo pequeñito, yo lo puse. De manera que el Señor me está concediendo el privilegio de ser parte de una obra sobre la cual yo no tengo control, sino Él. Es una obra que no puede fallar, porque el que la casa, si el edificio se construya, no depende de uno, depende de Dios. Dios simplemente me está permitiendo el privilegio de que yo haga eso, de que yo sea partícipe de esa obra. Y por eso yo puedo confiar en Dios a la hora de evangelizar, porque yo sé que la obra es de Él. Yo sé que si yo predico el evangelio a una persona y no se convierte, no es problema mío. Yo cumplí con hacer lo que se me mandó. Yo cumplí con lo que me correspondía. Yo puedo estar tranquilo confiando en Dios. Y yo sé que la iglesia no se va a acabar por eso, porque Dios es el que está haciendo la obra. El problema es que yo no cumplo. El problema es que me mandan a poner bloque y yo diga, no. Ahí es donde está, porque no se está demostrando una fe de creer de que en realidad que el edificio va a ser terminado. Yo para qué voy a colocar ese edificio que estaban construyendo desde antes de que nacieran mis abuelitos y todavía no van ni por la mitad. Hombre, yo para qué voy a hacer eso. Eso demuestra que no estoy confiando en que el edificio se va a terminar, de que no estoy confiando en el Rey, de que su obra se va a completar. Pero el Rey va a completar su obra. Va a completar su obra. Él que inició la buena obra, la terminará hasta el final. Su obra es el reino que Él está construyendo con todas las personas, con todos los escogidos de todos los tiempos, de todas las épocas. La parábola entonces se refiere al contexto inmediato de la evangelización, del crecimiento del reino, pero también implica que la confianza de los ciudadanos del reino es en todos los demás aspectos de su vida. Así como confían en el Rey en Jesús, confían en Dios en todas las cosas. Entonces viven tranquilos y sin preocuparse, viven con paz, sin angustia, porque tienen fe. Dios nos da fe. Cuando uno cree, Dios les da una porción de fe a cada uno. A uno les da más, a otro les da menos, eso ya depende de su voluntad, pero de que a todos los que creen les da fe, eso es un hecho, porque si no, no pueden creer, porque la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esa fe la ejercitamos nosotros al creer que Dios no nos ha dejado solos, que su Espíritu está aquí con nosotros, que nos ayude y nos permite seguir adelante, y que cuando vengan las pruebas, Él nos va a ayudar aunque nosotros no lo estemos viendo. Porque si yo digo, yo estaba orando y sentí una brisita fría que me pasó por la cara, y entonces yo creo que Dios me escuchó, en realidad no creo, estoy creyendo por la brisita, no es un acto de fe, es un acto de emoción, de sentimiento, de que yo sentí algo y por eso es que dije que creí. La fe verdadera no depende de eso, cree en base a lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que vive en uno nos da la convicción de que así es. Por eso que los que no son ciudadanos del reino no pueden tener esa confianza, porque aunque crean, aunque digan que tienen fe, la fe no les viene del Espíritu Santo, la fe les viene de sus propias emociones, del engaño que se hacen a sí mismos. Que a mí la profeta esta me dijo esto, que yo estaba orando y me puse a llorar, yo no sé por qué, pero me puse a llorar, entonces ya por eso debe ser verdad, porque me sentí una brisita fría, como un caliente aquí que me movía, y entonces esa sensación, esa emoción, ahí en eso es que fundamentan su fe, pero no en la palabra de Dios. El que confía en Dios, el que confía en lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es lo que hacen los ciudadanos del reino, y además pueden verlo en su vida. Yo puedo decir, no, pero si es que cuando yo estaba chiquito a mí casi me llevó un carro y no me pasó nada, pero en el momentico pasó algo que me zapó, que me guardó de eso. Dios me estaba guardando. Después, más adelante pasó esto y esto. Es que Dios me estaba guardando. Y así si yo me pongo a analizar, no, es que tal día no había ni plata para comer, pero aún así comimos. Yo no sé ni de dónde, pero la plata no había, pero aún así comimos, no sé de dónde vino, porque Dios nos estaba guardando. Y no es el cristiano que va pasando, que esa fe va creciendo, porque dice, es que así como Dios me ayudó antes, yo sé que me va a ayudar después, en esto que estoy pasando ahora, y con lo que venga más adelante, podré salir adelante. Entonces no es que un ciudadano del reino apenas cree, enseguida va a tener una super fe que dice, a mí no me pasa nada, Dios está bien. Pero es una fe que lo vamos viendo, una fe que va creciendo, que él se da cuenta y dice, si no tuviera esta fe, yo todavía fuera la persona que era antes, pero gracias a las cosas que yo he visto cómo Dios me ha ayudado hasta ahora, eso me respalda. Dios me da mi respalda mi fe, y esa fe va creciendo, va aumentando de tamaño y me permite a mí confiar en cosas mucho más plenas. De manera que el creyente va creciendo en su fe, en su caminar con Dios, hasta que llegue un punto en su vida donde ya pueda decir que ya no le preocupa nada. Obviamente eso hace parte de la vida del creyente.
El asunto es que los que no tienen esta verdadera fe no hacen así. Ellos quieren ver para creer, quieren que pase algo, una señal sobrenatural de que no. El verdadero creyente dice, ya yo vi, ya Dios me concedió ver su misericordia en tal o cual situación. Yo he visto cómo Dios me ha ayudado y me ha respaldado. Si Dios lo ha hecho antes, yo sé que lo sigue haciendo ahora y sé que lo hará después. Y llegará un día que el creyente puede estar totalmente pleno y seguro. Como la mujer de Proverbios 31 que dice que se ríe del porvenir. Que mañana se va a acabar que se acabe. No le preocupa nada. Una persona que ya llegó a un punto tal, y ya puede tener una confianza absoluta en Dios. Quizás no todos lleguemos a ese nivel de confianza, pero los verdaderos creyentes tienen una fe que va en aumento, una fe que cada día van aprendiendo a confiar más y más en Dios a pesar de las circunstancias y de las adversidades. Esa es la característica de los ciudadanos del reino, y la recompensa que reciben es que el Señor nos da todavía más fe y nos enseña más de Él para que confiemos en Él. Eso es lo que Él hace con sus discípulos, porque dice que a ellos les permitía entender el significado de las parábolas, a nosotros no. Como los otros no tenían fe, dice que ya a los otros no les contaba nada, pero el rey todo lo que contaba lo decía por medio de parábolas. Así acaba el pasaje. Todo lo que él contaba lo hacía por medio de parábolas. De manera que los que son ciudadanos del reino, los que tienen la fe para creer, creen en las parábolas. Nosotros, como ni les paran bola a eso que está diciendo el Señor, entonces no creen, no se arrepienten y siguen en sus pecados, siguen en sus malos caminos. Si tienen una fe superficial, se apartan y se van de la iglesia. Si tienen una fe mundana, esa fe mundana los lleva de pronto a ser pastores, profetas y apóstoles según ellos, y llegan a hacerse todo tipo de cosas, pero totalmente apartados de la fe verdadera, para que no crean y no se arrepientan, porque es un juicio de Dios a causa de sus pecados. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ser? Agradecidos, porque Dios nos ha concedido el privilegio de ser parte de su pueblo. Tenemos que ser agradecidos porque podemos confiar en Él. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, aunque seguimos pecando en nuestra carne, aún así Dios no nos ha dejado, no nos ha echado fuera. Ni si fuera así, Dios hace rato, si Dios borrara del libro de la vida, como dicen algunos, hace rato ese nombre estuviera más borrado que quién sabe qué. Pero Dios es fiel, y a pesar de que nosotros pecamos, Él no lo borra el nombre, porque Él es el que sustenta a los suyos. Así que nosotros debemos animarnos, confiar en Dios. Examinémonos a nosotros mismos para ver si cumplimos con esas características, si conocemos la voz de Dios, si la obedecemos, si dependemos de Él y si confiamos en Él. Escudriñémonos a nosotros mismos, y si no es así, si de pronto al hacerlo decimos, no sé, yo como que será que seré un falso cristiano, o un cristiano con una fe mundana o algo así. Si yo llego a darme cuenta de eso, porque Dios me lo concede, me está diciendo todavía estás a tiempo, arrepiéntete, Dios que te mí de corazón. Escudriñémonos a nosotros mismos, escudriñemos nuestro corazón a ver qué es lo que hay en Él, para ver si de verdad tenemos una fe genuina, y si no, supliquemos a Dios que nos la dé, para que no seamos como los fariseos que bien engañados, no pudieron entender el mensaje de salvación, sino que seamos como los discípulos que cada día queremos aprender más y más de Él, y queremos proclamar su palabra y anunciar su evangelio, para que así su nombre sea glorificado. Encomendémonos a Dios para que Él siempre nos guíe en estas cosas, y para que procuremos con diligencia hacer su voluntad, porque Él es nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque tú eres Dios fiel y justo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges, nunca jamás nos desamparas. Eres Dios todopoderoso, en quien confiamos, en quien creemos, de quien dependemos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte siempre. Ayúdanos a obedecerte de todo corazón, a pesar de las adversidades, de las circunstancias. Que nuestra vida, Señor, es una vida santa y recta. Padre, ayúdanos a darnos cuenta si nuestra fe es genuina y no es una fe falsa, Dios. Y si nuestra fe es falsa, produce en nosotros arrepentimiento, Padre amado. Produce en nosotros arrepentimiento para que creamos en ti. Danos una fe verdadera para que caminemos en pos tuya y para que hagamos tu voluntad.
porque tú eres Dios justo y todopoderoso, en quien confiamos y de quien dependemos es de ti. Ayúdanos siempre, Padre, por favor. Ayúdanos a seguir adelante, a confiar en ti, que las circunstancias, que las adversidades, que los problemas y que las pruebas no nos aparten de ti, Dios, sino que por el contrario, tengamos siempre la certeza de que tú estás con nosotros, que siempre has estado con nosotros, Padre amado, y que lo seguirás haciendo aún más adelante. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que nos has dado. A ti nos encomendamos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.